Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y gracias a nuestro Señor, amado Jesucristo, quien Él es el que está, el único que realmente va a estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y así como el Señor Jesús estuvo aquí con sus apóstoles en estos momentos iniciales que estamos viendo de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, en el que el Señor ya les había advertido acerca de las situaciones tan difíciles que iban a estar viviendo a causa de la predicación del Evangelio. Oh, bendito sea su nombre. Pero el Señor también prometió su presencia, también prometió su ayuda, también prometió que les libraría, por lo menos hasta que sea cumplido todo ese periodo en el que la iglesia tenía que tomar fuerza, tenía que tomar ese avance, ese progreso. Y la iglesia se fue fortaleciendo, y luego ya con la llegada de la conversión de Pablo, entonces el Evangelio es que en sí allí realmente empezó a esparcirse a todas las naciones del mundo de aquel entonces. Y seguimos con este estudio. En el capítulo 4 habíamos empezado a ver la persecución que comienzan a sufrir Pedro, Juan, los discípulos. Y Pedro dice que estaba lleno del Espíritu Santo y comienza a dar este mensaje a todos los dirigentes del pueblo, a los ancianos de Israel, hablándoles acerca del terrible hecho de haber puesto al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es decir, ellos haber crucificado a su Mesías, a su Señor. Le estaban preguntando acerca de la sanidad de este hombre y demandándole y haciéndoles preguntas sobre este hombre que había sido sanado, diciéndole, este que fue sano por el Señor Jesucristo. Él le dice, el nombre fue por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre que estos dirigentes odiaban terriblemente. Dice, a quien vosotros crucificasteis. Un mensaje lleno de poder, lleno de autoridad. Aún en esta ocasión no pudieron hacer mucho. Fueron encerrados durante esa noche, Pedro y Juan, pero no pudieron hacerle nada, es decir, los amenazaron diciéndole, no pueden predicar más en este nombre, ya no pueden hablar más acerca de Jesús. Y entonces le dicen, nosotros estamos para obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Punto. Gloria al Señor. Salen de allí, finalmente son libertados, se juntan con los demás discípulos, son soltados, le cuentan todas estas cosas, ¿no? Llegaron, todo lo que le hicieron los principales sacerdotes, los ancianos, todo esto, lo que le habían dicho. Y dice que todos este grupo de creyentes, al oír este relato, empezaron a alzar sus voces al Señor, orando, comenzaron a orar, diciendo, Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. En fin, comienzan ellos a alabar al Señor, a adorar al Señor. Empiezan ellos a relatar ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Gloria sea el nombre del Señor, orando por libertad, orando por confianza, por fortaleza. Y entonces en ese momento ellos también piden al Señor denuedo, le piden al Señor fortaleza, le piden al Señor
estas cosas para seguir predicando el Evangelio. Y el Señor dice, ahí dice la palabra que hubo un temblor y son todos llenos del Espíritu Santo. Ya habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo inicialmente, que vino con las lenguas, como siempre es. Pero ahora son llenos, es decir, otra llenura del Espíritu Santo. Lo que le decía ayer en la clase a los hermanos, óiganla, por favor. En nuestra página web pueden ir a capecoralcc.com, Instituto Bíblico, van allí Instituto Bíblico, la clase de ayer, la de las 7 a 8 de la noche, la primera. Porque vimos todo esto y sobre todo al final. El bautismo con el Espíritu Santo, las múltiples llenuras. Hay múltiples llenuras del Espíritu Santo tras la llenura inicial, el bautismo, que viene con la manifestación física inicial de hablar en otras lenguas. Amén. Vamos a ir contestando muchas preguntas que normalmente tienen los creyentes en relación a las lenguas, a esto. Dice que después de haber orado, en este lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo les guiaba, les dirigía y hablaban la palabra de Dios con denuedo, o sea, con confianza, con autoridad, sin temor, con valor, con valentía. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es lo que se necesita desesperadamente en la iglesia moderna. Este poder, esta unción, esta llenura, esta confianza, este denuedo del Espíritu Santo de Dios. Para predicar, por supuesto, la verdad, Jesucristo y este crucificado. Luego sigue diciendo, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, es decir, se refiere que a una unidad que solo el Espíritu Santo puede efectuar. Los esfuerzos del hombre para hacer esto siempre fallan. Cuando los hombres tratan de unirse para algo por sus propias fuerzas, por sus propios métodos, resulta en la Torre de Babel. ¿Entienden? ¿Saben lo que estoy diciendo? Bueno, esta fue la clase de anoche también del segundo grupo. Ojalá se pudiera transmitir eso. No se imaginan lo que se están perdiendo con esa clase del estudio de Génesis. Entonces, ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Bueno. Imagínense si eso existiera hoy. No, ¿verdad? No es así hoy. Otra vez, se refiere a la gran persecución sufrida por los creyentes en Jerusalén de esa época. Muchos que vinieron a Cristo perdieron sus empleos porque fueron excomulgados de la sinagoga. Muchos fueron echados de sus casas y por eso los otros que no sufrieron estas pérdidas tuvieron que compartir lo que ellos tenían y lo hicieron de toda voluntad, lo hicieron de buena gana. Amén. Compartían lo que tenían con aquellos que no tenían. Estamos hablando dentro de los creyentes, dentro de este grupo de discípulos seguidores de Cristo. No estaban hablando de que estaban dándole a otras personas inconversas o que estaban haciendo una distribución de comida o de zapatos o de ropa a otras personas fuera. No estaban hablando de eso. No. Estaban hablando dentro de la comunidad cristiana. Es donde se estaba realizando esta ayuda. ¿Se da cuenta por qué lo digo, no? Hoy en día las distribuciones son más a personas no convertidas que con estas, es decir, fomentando muchas veces el ocio, fomentando muchas veces el vicio, cuando esta ayuda primordialmente es para los de la familia de la fe. Yo no estoy diciendo que pasa a alguien y uno no le puede dar algo, no puede ayudar. No, está muy bien eso. No hay nada malo en eso. Pero si no tienen el Evangelio del Señor Jesucristo, por más que usted le dé un par de zapatos o una hamburguesa, no va a solucionar nada. Este libro de Hechos para nosotros es la enseñanza que necesitamos en esta hora, todos nosotros, para saber cómo
se dirigen estas cosas, cómo es que el Espíritu Santo trataba con estos problemas que surgían. A la manera de la Biblia, no a la manera del hombre. Veamos lo que dice entonces. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Fue hecho por el Espíritu Santo que ungió de gran manera a los apóstoles para dar testimonio de la resurrección de Cristo y también por las señales y las maravillas realizadas. Dice, y gran gracia era sobre todos ellos. Bueno, el mensaje inicial de la iglesia, como era muy fuerte en cuanto a la resurrección, porque justamente esto era lo que estaban negando. No resucitó. No, el cuerpo lo robaron. No, en realidad no murió allí en la cruz. Quedó vivo. Bueno, y muchísimas conjeturas que eran hechas en relación a la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquellos como 500 que lo vieron, que testificaron, hicieron ir, bueno, pero no creían. Entonces, no, Jesús está vivo. Este hombre fue sanado, ¿y cómo va a ser sano? ¿Quién lo sanó? No puede uno que está muerto sanar a un enfermo. Por eso era evidente, porque el hecho de que Cristo murió en la cruz, eso no era algo que, es decir, lo vieron que fue crucificado, fue puesto allí, fue colgado. Eso fue de conocimiento público. Sin embargo, la resurrección, todos aquellos que lo vieron y dieron testimonio, pero el problema era que las personas no creían que se levantó de los muertos. ¿Cómo que se levantó de los muertos y ahora está vivo? Y porque Él es Dios, y porque Él expió por todo pecado. Y esto es lo que el pueblo necesitaba entender urgentemente. Dice entonces, esta era una representación, dice, y gran gracia era sobre todos ellos. Este fue el principio de la gran dispensación de la gracia que comenzó en el día de Pentecostés. Dice que ningún necesitado había entre ellos. Como decíamos antes, aquellos que perdieron su empleo, etcétera, fueron suplidas sus necesidades. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. Se refiere a posesiones que sobraron. Hay gente que tenía su casa, pero aparte de su casa tenía otra, o tenía un terreno, o tenía algún tipo de propiedad, y aquello que no necesitaban realmente, entonces lo vendían, y todo ese dinero, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Fíjense la confianza que tenían en estos hombres de Dios, en los apóstoles del Señor Jesucristo, y les confiaron con estas donaciones. La generosidad de los creyentes que había en ese momento en relación a los pobres, en relación a los desposeídos, a aquellas viudas, ¿verdad? Bueno, era algo sobrenatural. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Siento la presencia del Señor porque el egoísmo que hay hoy es abrumador, hermanos. El egoísmo que hay. Lo que ha ocasionado el evangelio, que no es evangelio, de la prosperidad, que en realidad es un evangelio de avaricia, un evangelio de amor al dinero, el de yo quiero mis cosas, el de dame mi heredad, dame mi parte, quiero lo mío, quiero el oro aquí en la tierra, todo para mí. Es tan destructor el egoísmo que hay ahí, la avaricia que hay ahí, la mentira que hay ahí, el abuso, la manipulación, los intereses personales en el que cada uno quiere lo suyo. Y muchas personas yendo a las iglesias y dando quizás hasta lo que sea, la supuesta siembra de la semilla, lo que sea que dan, es para poder obtener algo a cambio, es decir, que le pueda dar buenos dividendos. Oh, Señor Dios Todopoderoso. Este no era el sentir de estos creyentes aquí. Ellos se despojaban de cosas materiales para que otros que no tenían, debido a la persecución, esto no era que se daba por dar. Por eso estaba hablando la otra semana
de la distribución inapropiada de alimentos, de cosas, a personas que no están necesitándolas. Pero bueno, la gente le gusta entretenerse en obras solo para hacer obras y para sentirse bien que están haciendo cosas. El Evangelio es lo que la gente necesita. A Jesús es a quien necesitan. Y si no quieren a Jesús, entonces las cosas, ¿para qué las quieren? Porque las cosas solamente les van a servir por un tiempo nada más. Y las cosas aquí mismo se van a quedar, no se las van a llevar a ningún lugar. Vean entonces cómo sigue diciendo. Gloria al Señor. O sea, el llevarle el dinero a los apóstoles al vender estas cosas, algunos dicen, bueno, porque era como un comunismo. No. No hay ningún tipo de indicación acerca de comunismo aquí como algunos han sugerido. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, Bernabé llegó a ser un profeta y un apóstol. Lo vemos también en este libro de Hechos. Dice que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Este era un judío que había nacido en Chipre, que era de la tribu de Leví y que había vivido allí durante un periodo considerable de tiempo, así como su padre lo había hecho antes que él, siendo un levita, es decir, él pertenecía a la clase sacerdotal, aunque él no estaba operando, funcionando como un sacerdote. Dice, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Probablemente se refiere a una propiedad en Chipre que él tuviera. Bueno, aquí el punto, termina el capítulo 5 con este dato. Por algo, el Espíritu Santo quiso mencionar a este hombre, quiso mencionar a José, que tenía sobrenombre Bernabé, para dar un ejemplo. Estos son ejemplos que el Espíritu Santo nos pone en la palabra para que otros también sean animados, para que otros puedan ver el corazón que había en esta iglesia primitiva. Era el de dar, era el de compartir. No había egoísmo aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Ya después, cuando fueron pasando los años y cuando Pablo, recuerda, estaba pidiendo estas ofrendas para los pobres de Jerusalén, los corintios habían perdido mucho tiempo en dar lo que ellos debieron haber dado, debieron ser un poquito más rápidos en dar, pero bueno, finalmente, gracias a Dios, dieron. Y Pablo había puesto como ejemplo los filipenses, que los filipenses también eran pobres. Y ellos habían dado, y esa ofrenda había subido delante del Señor como una ofrenda de olor grato. Entonces decía, bueno, miren el ejemplo de los filipenses, ustedes también, ya es hora que respondan, ha pasado como un año y todavía estas ofrendas no llegaron, en fin. Amén. Entonces, estas son cosas que vemos en la palabra para que nosotros aprendamos. Este es el corazón que había en ese tiempo entre los creyentes, estos nuevos convertidos, una unión, una confraternidad, una verdadera comunión. No podían ellos permitir de que yo tuviera y el otro no, de que a mí me sobrara y al otro le faltara, que yo estuviera comiendo sabiendo que mi hermano no tenía para comer, y no que no tenía para comer porque era un vago o porque recibía cupones de comida, pero en realidad no, sino que o que andaba pidiendo porque andaba tomando alcohol o drogándose. No, estamos hablando de personas de verdad, creyentes verdaderos en Cristo, que estaban pasando una necesidad extrema. Perdieron trabajo, sus hijos echados de las sinagogas, no podían estudiar, hasta en la calle se quedaban. Porque si alquilaban una casa y el dueño sabía que se habían convertido, ese dueño incrédulo decía, se tienen que ir de aquí. ¿Ah? Bueno, imagínense en esa situación. Si no hubiera sido por la iglesia, compartiendo, dando,
Aleluya. ¿Qué hubiera sido de estos creyentes? Bueno, esta es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Oye, ¿a qué se dedican? No, si van y reparten botellas de agua allí en un stop sign, en un cartel de pare o en un semáforo, pensando que están haciendo la gran obra del Señor. No está indicando nada de eso. No está hablando de repartición de ninguna cosa. No está enseñando lo que a veces se piensa que está enseñando. Había una situación allí que en muchos de los países no se está viviendo. Esto es debido a la persecución. Entendamos esto y el contexto por el cual hacían estas cosas. Ahora, pasemos al capítulo 5, un capítulo fuertísimo aquí. Dice así la palabra del Señor: mas un varón llamado Ananías. Primero tenemos el otro ejemplo al terminar el capítulo 4 de un hombre que sinceramente fue José, Bernabé, vende esta propiedad y lleva el dinero a los apóstoles. Punto. Pero luego tenemos otro más, dice, es decir, por otro lado, un varón llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una posesión. La historia de este hombre y su esposa fue colocada aquí en detalle gráfico por el Espíritu Santo como una advertencia. Acá tenemos una de las grandes enseñanzas en la palabra del Señor en lo que respecta al Espíritu Santo. Nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, aleluya, gloria a Dios, y que se le puede mentir al Espíritu Santo. Es decir, que muchísimos le mienten al Espíritu Santo. Y esto es un terrible pecado que ocasionó la muerte de Ananías y Zafira. Le mintieron a Pedro y le mintieron, es decir, al Espíritu Santo. Fíjense cómo luego es mencionado esto de una manera muy fuerte. Dijeron, ustedes me mintieron a mí. No dijo Pedro, me mintieron a mí. No, le mintieron al Espíritu Santo. Oh, Señor. El Señor nos proteja, hermanos, de ser culpables de este pecado de mentirle al Espíritu Santo. Veamos. Y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Al instante proclama la concepción de este gran pecado y su engaño al llevarse a cabo. Y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Este fue un plan que ellos idearon. Dijeron, bueno, tenemos una propiedad. Nosotros la vamos a vender y luego el precio lo vamos a traer a los apóstoles. Le dijeron a Pedro. Bueno, como otras personas ya lo habían hecho. Dijeron, nosotros también. Entonces, ellos venden la propiedad y después dicen, ¿para qué vamos a dar todo? Demos una parte nada más, no todo. Bueno, la propiedad era de ellos. Ellos podían hacer lo que quisieran con esa propiedad. Podían venderla, podían quedársela, bueno. Pero el problema era que ellos dijeron que iban a hacer una cosa e hicieron otra. ¿Cuántas veces hacemos esto, hermanos? ¿Cuántas veces se dice que se va a hacer una cosa y se hace otra? Escuche. ¿Cuántas veces se le ha dicho al Señor, o se fue y se le dijo al pastor, o me han venido a decir a mí cantidades de veces, no, mira, mañana voy a estar acá para hacer tal o cual trabajo. El domingo estoy. Me toca con los niños. Aquí me necesitan, lo voy a hacer. O yo colaboro con tal o cual situación, financieramente o físicamente, etc. Y luego la persona no aparece. Porque esto es lo que pasó aquí. ¿O no? Ellos dijeron que harían una cosa, terminaron haciendo otra. Cuando se les pregunta sobre qué pasó, ellos mienten, como muchos creyentes hacen. Hermanito, lo estaba esperando aquí que quedó a ver la clase desatendida. No, lo que pasó fue que tuve que... Y ahí te mandan un cuento. Muchas de las veces, no digo que todas las veces. ¿Usted está entendiendo que...
esto de mentir al Espíritu Santo es algo mucho que sucede, diría, con mucha más frecuencia de lo que siquiera podamos imaginar. Necesito que vea esto, por favor. Esto sucede mucho más de lo que pensamos. Mentir al Espíritu Santo. El Señor nos libre, hermanos. Y dijo Pedro, ¿no? Entonces él va, ¿no? Vende y le lleva la parte que después él convino con la esposa. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Mire lo que permitió este hombre. Que él permitió que Satanás llene su corazón. Oh, Santo. Oh, Padre Celestial. Aquí aprendemos otra cosa. Aprendemos que es posible que el corazón de un creyente sea lleno de Satanás. Pero si tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que un creyente va a ser lleno de Satanás? Su corazón se llenó de Satanás para hacer algo indebido. En este caso, mentirle al Espíritu Santo. Presenta los dones del Espíritu Santo en operación en la vida de Pedro. Aquí es el don de discernimiento de espíritus y además palabra de ciencia, lo que está en operación aquí. El discernimiento de espíritus da un vistazo en cuanto al ámbito espiritual en el cual se están realizando ciertas cosas. Si es del Espíritu Santo, si es de un espíritu demoníaco o si es del espíritu del hombre. Si es algo carnal, si es algo diabólico o si es algo del Espíritu Santo, ¿entiende? Y además también aquí opera el don de palabra de ciencia, porque el don de palabra de ciencia es un fragmento de la mente de Dios, una información, pequeña información en cuanto a algo que Dios sabe, uno no lo sabe. No es un don de palabra de ciencia o conocimiento que uno tiene. No, es un conocimiento que tiene Dios y que Dios lo revela a ese creyente, ¿no? Operando en ese don. Entonces el Señor le da por el Espíritu Santo este conocimiento, una palabra, fue algo corto, una palabra de conocimiento o palabra de ciencia, ¿ven? Uno de los 9 dones del Espíritu Santo, con también el don de discernimiento de espíritus. No es solo don de discernimiento, no, es discernimiento de espíritus. Dice, bueno, a ver, el espíritu que operó aquí es el espíritu de Satanás, y esta persona se dejó llenar el corazón por Satanás y entonces mintió. Todo esto no hay manera que Pedro lo pudiera saber si no fuera por una revelación del Espíritu Santo en la operación de estos dones. ¿Amén? Aquí vemos los dones del Espíritu Santo en operación. ¿Cuándo comenzaron a operar estos dones? Tras el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos que hay millones de creyentes profesantes que mienten al Espíritu Santo constantemente. Esto es muy, muy grave. Es un terrible pecado que resultó en la muerte de 2 personas. Y dice, bueno, pero eso era el tiempo de la ley. No, ¿qué tiempo de la ley? Nada. Este tiempo es el tiempo de la gracia ya. Este era el tiempo de la gracia. El tiempo de la ley ya, en la dispensación de la ley fue con Moisés. Ahora ya tras la cruz, bajo la dispensación de la gracia, Dios mató a 2 personas por mentir. Así nomás lo digo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hubo un motivo para esto. Y era que hubiera temor de Dios en las personas. Dice, repito, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y defraudases del precio
de la heredad. Le está presentando el plan que ellos maquinaron. Dice, reteniéndola, es decir, retuvieron del precio total, dice, no se te quedaba a ti, es decir, de todas maneras ese dinero, ¿acaso no era tuyo todo? ¿Esa propiedad acaso no era de ustedes? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? Es decir, esto era propiedad de ustedes. Ustedes dijeron que harían una cosa, terminaron haciendo otra. Si de todas maneras esa propiedad le pertenecía a ustedes, podían venderla, podían hacer con ella lo que quisieran. Quiero que ustedes por favor vean lo que sucede cuando uno dice, estamos diciendo que uno le promete al Señor tal o cual cosa, Señor, te prometo que haré, y después no se cumple. Mentir al Espíritu Santo. Hay algunos que están diciendo, ay, no pensaba que era tan grave. Bueno, es grave. Es muy, muy grave, hermanos. Y lo digo porque esto se está haciendo todo el tiempo. Hace bastante tiempo atrás, el Señor me reveló este asunto. Justamente este pecado que se está cometiendo muy seguido. Y el Señor está siendo muy tolerante. Significa simplemente que Dios no les exigió vender la propiedad o dar todo el dinero que se recibió de esa venta para la obra del Señor. El Señor no les exigió nada de esto. Fueron ellos que dijeron, lo cual estaba muy bien porque la necesidad estaba allí para que se hiciera y otros también lo estaban haciendo, ¿verdad? Pero el problema es cuando se hace para decir que lo hice. El problema es que están aquellos que hacen ciertas cosas para mostrarse con los demás. Pero la motivación del corazón es errónea. No era que se estaba viendo la necesidad de estos hermanos, no, sino que era hacerse ver ellos. Buscar un reconocimiento quizás, un puesto, un título, una gratificación, algo. Y aquí el Señor enseña una lección enseguida, rápido, para que puedan captar todos estos creyentes que no es así. Pero si uno resuelve en el corazón, por eso la palabra del Señor dice que cada uno dé conforme a como ha propuesto en su corazón. O sea, el Espíritu Santo es el que te va a dirigir en cuanto a lo que tú tienes que dar. Ahora, si la persona obedece o no, eso queda entre la persona y el Señor. Porque el Señor sabe cuánto tenemos, sabe cuánto damos, pero también cuánto nos quedó. ¿No? Y mayormente sabemos que al Señor lo que se le da son limosnas. Es lo mismo que la Iglesia Católica, que la limosna, y tiran ahí una moneda. El Señor sabe con lo que nosotros nos quedamos también, lo que nos sobra también. Amén. Bueno, entonces luego dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, ahí es donde nace el pecado. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, no solo le mintió al Espíritu Santo, sino que también le mintió a Dios, dice aquí. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y murió. Murió al instante, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este es el tipo de temor, que es un temor saludable, el temor que debe tenerse a Dios, que todos los hombres deberían tener, un temor reverente al Señor. Vamos a dejar hasta ahí ahora y vamos a una corta pausa y volvemos enseguida. This old house I'm living in is needing repair. The windows
and the shutters letting in cold, cold air. I say to myself, gonna fix it when I can find the time. But all I'm getting lately is leaving on my mind. Lately all I've got is leaving on my mind. Yes, yes. Seems that's all I'm thinking about most of the time. But soon and very soon I'll leave my troubles all behind. Lately I've got leaving on my mind. Somebody told me the other day that I ought to be out looking for a better place to live. But you know, I just can't seem to get excited about this world, all that it might could give. I couldn't care less if I could buy it all with a solitary dime. For what good would a world do me with leaving on my mind? Lately all I've got is leaving on my mind. Seems that's all I'm thinking about most of the time. Soon and very soon I'll leave my troubles all behind. Lately I've got leaving on my mind. Lately I've got leaving on my mind. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos aquí en Libre al Fin estudiando Hechos capítulo 5. Entonces repito el versículo 5, dice: entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y murió, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, lo cual era la intención del Espíritu Santo. Y levantándose los jóvenes, le tomaron y sacándolo le dieron sepultura, es decir, lo prepararon para el entierro.
pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. O sea, ella llega ahora y no sabía que el esposo ya había muerto. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Es decir, sí, vendí en tanto. Bueno, todo esto parece indicar que estos no eran forasteros entre los miles que llegaron a ser salvos, sino que eran bien conocidos. Ella tenía la oportunidad de decir la verdad, pero no lo hizo. Es decir, la vida de su esposa, de Zafira, pudo haberse salvado, pudo no morir, si ella hubiera dicho la verdad. Pudo decir, bueno, la verdad es que vendimos la propiedad en 20,000 shekels, pero bueno, aquí traje tanto. Pero no fue así. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Ellos estaban provocando otro pecado, tentar, provocar al Espíritu Santo. Y la pregunta de Pedro acerca de esta tentación al Espíritu Santo parece insinuar que el Espíritu de Dios trató mucho con ellos. Es decir, está indicando que el Espíritu Santo les advirtió, les redarguyó, les habló, les advirtió, pero que todo fue en vano. Ellos rechazaron, resistieron a la voz del Espíritu Santo en cuanto a que no hicieran esto, que se arrepintieran. Pero no fue así. ¿Cuántas advertencias del Espíritu Santo son rechazadas? Y luego sufrimos las consecuencias y decimos, ay, ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Qué pasó? Y he aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Es decir, ahora también a ti. Parece insinuar que el Señor ya le había dicho a Pedro lo que sería su reacción en cuanto a Zafira también, que esos mismos jóvenes que habían atendido y estaban preparando el cuerpo para la sepultura del esposo, también esperaban hacer lo mismo con ella. Y luego cayó a los pies de él y murió. Está mostrando el juicio de Dios, que la mató exactamente como había matado a su marido, y entrados los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Prepararon todo para el entierro. Ah, Señor. Qué terrible, ¿eh? Mire cómo comienza esta dispensación de la gracia. Empieza estos comienzos, 2 muertes allí por mentir, por provocar al Espíritu Santo. Ahora, de todo este pasaje están los dícese apóstoles, dícese profetas, que dicen, vengan, tienen que traer aquí, y van, y mientras que predican van y le tiran la plata al piso. ¿Sí o no? No, a los pies de los apóstoles. Y le tienen que llevar esas siembras, esas primicias, lo que sea, a los apóstoles, ¿no? Y entonces ¿por qué? Porque les meten temor. Les va a pasar algo, ¿no? Si no les dan. Porque esto es lo que hace la religión, esto es lo que hace, este espíritu religioso, que es infundir temor en los corazones de los hombres para que entonces den. Y no tiene nada que ver, en ninguna manera, esto tuvo la intención de ser una doctrina, una enseñanza en que hay que ir y poner dinero a los pies de los apóstoles modernos ahora. No hay nada de eso así, ¿eh? Por favor, si hay alguien que está siendo engañado de esta forma, usted por favor necesita apartarse de eso. Acá no se está enseñando que tienen que venir acá a los pies de ningún apóstol, ningún profeta, venía a traer dinero, ni venda sus propiedades y tráigala a los pies de los apóstoles. No. De ninguna forma está enseñando esto. Entonces luego dice, lo cual fue la intención, vino un gran temor en toda la iglesia. ¿Dónde tenía que ser infundido el temor? En la iglesia, está diciendo. Mira qué cosa, ¿eh? O sea que la iglesia ya en estos comienzos necesitaba aprender temor y reverencia a Dios. Qué interesante, ¿cierto?
Por supuesto que el incrédulo, el mundo, tiene que tener temor de Dios y reverencia a Dios, pero sabemos que no es así. Pero qué triste que la iglesia tampoco tenga reverencia y temor del Señor. Dice, y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y pienso que estos todos que oyeron estas cosas serán creyentes incrédulos también. En vista de que el Espíritu Santo vuelve a hacer la misma declaración 2 veces en cuanto al temor, como lo hizo en el versículo 5, nos hace comprender que se debe tener temor a Dios y también alabar al Señor. Y de esta forma es que nosotros tenemos que tener un entendimiento en cuanto al juicio de Dios, que hay un juicio de Dios que está siendo ejecutado. Aún hoy en día, aún en esta dispensación de la gracia, posiblemente no sea que caigan muertos allí delante nuestro, pero el Espíritu Santo es el mismo, por lo tanto el resultado tiene que ser lo mismo. El Señor sigue obrando de diferentes maneras para advertir a su pueblo, para infundir este temor que se ha perdido muchísimo. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor. Por algo lo dice, es por esto. Amén. Dice el versículo 12, y por las manos de los apóstoles habían muchos milagros y prodigios en el pueblo. La iglesia fue fundada en el poder de Dios en ese día de Pentecostés y tiene la intención de seguir funcionando bajo el poder de Dios. Dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta era una columna con techo que llevaba el nombre de Salomón, que corría a lo largo del muro oriental en el atrio de los gentiles del templo de Herodes. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, es decir, de juntarse con ellos está hablando a los apóstoles, mas el pueblo los alababa grandemente. Sabían que los apóstoles eran del Señor y que el Señor los usaba en gran manera, por lo tanto no le encontraron ninguna falta. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Podría haber por lo menos 40 o 50,000 o aún más creyentes para este tiempo. Estaban llegando al conocimiento salvador de Jesucristo, pero de manera muy, muy rápida, y este fue el gran comienzo que dio el Espíritu Santo. Tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que, viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Oh, gloria a Dios, aleluya. No se dijo esto de ningún hombre, sino solamente de Pedro. Claramente se refiere a 2 o 3 calles diferentes por las cuales Pedro y los apóstoles llegaban al templo cada día, es decir, por el recorrido que ellos hacían diariamente. Entonces la muchedumbre, es que eran tantas las personas, que no podían entrar en el atrio del templo y habían muchos enfermos. Entonces simplemente los colocaban, estos enfermos se colocaban o los llevaban en las calles del trayecto que hacían todos los días Pedro, ¿no? Entonces para que cuando pasara por allí, por lo menos la sombra, dice, tocase a alguno de ellos y ocurriera una sanidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén trayendo enfermos. Explica que este mover de Dios se había extendido aún a las otras ciudades. Y también llevaban a los atormentados de espíritus inmundos. Probablemente implica que muchas de las enfermedades fueron causadas por espíritus demoníacos, lo cual es el caso. Los cuales todos, dice, todos eran sanados, eran libertados de los espíritus demoníacos y eran sanados de las enfermedades. Gloria al Señor. Ahora, todo esto provoca algo. Vemos poder,
vemos señales, vemos prodigios, vemos salvación, lo más importante de todo. Y los que creían en el Señor, dice, se aumentaban más, es decir, habían más y más salvaciones. Pero todo esto también enfurece al enemigo y también se ve otra vez esta palabra, persecución. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, este no fue uno cualquiera por ahí, no, el sumo sacerdote era el que se levantó. Habla de Anás, o pudo ser Caifás también. El sumo sacerdote, líder de Israel, alguien que debió ser uno que guiara a las personas al conocimiento de la verdad, al Señor Jesucristo. Sin embargo, era uno que estaba en enemistad del Señor. Y dice, y todos los que estaban con él, con este sumo sacerdote, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. ¿Qué es lo que había? Esto había provocado envidia, había provocado... Pero nosotros somos los líderes. El pueblo debería estar consultándonos a nosotros, siguiéndonos a nosotros, buscándonos a nosotros. Y estaban perdiendo sus adeptos. Y estaban perdiendo su dinero también. Entonces, esta envidia, estos celos, provocaron, como dice el 18, y echaron mano de los apóstoles. O sea, habla de los 12. Y los pusieron en la cárcel pública. Aquí tenemos otro episodio. Otra vez prisión, otra vez cárcel. Y esto era algo, hermanos, en lo que no habría, no cambiaría la situación. Esto no era algo por lo que, oh Señor, que nunca más nos vayan a meter en cárceles. Esto era lo que les tocaba. El Señor ya les había advertido que la situación continuaría así, que serían puestos en cárceles, que serían azotados, castigados, este tipo de cosas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Escuche, nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. ¿Usted alguna vez se ha detenido a pensar un momento? Toda la sangre que fue derramada, empezando por los profetas antiguos, nuestro precioso Salvador Jesucristo, los apóstoles, todos aquellos mártires a lo largo de la historia, toda la sangre que fue derramada para que nosotros hoy tengamos esta palabra delante de nosotros. ¿O alguna vez se detuvo a pensar aquellos que sufrieron persecución para que hoy nosotros podamos decir gloria a Dios y aleluya? Y podamos leer la palabra sin ningún tipo de temor a ser perseguido. Sin embargo, como anoche hablaba con una hermanita y decía que en la China, con la persecución que hay, aún así parece que los creyentes están más avivados y todavía crece más el número de creyentes en Cristo Jesús que en otros lugares donde no se sufre la persecución. Es una realidad. Más persecución había y más crecía el número de los convertidos. Oh, poderoso Señor. Pero el versículo 19 dice, mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Oh, vayan y salgan nuevamente y anuncien el camino de salvación. Anuncien la vida eterna por Jesucristo a todo hombre perdido. Un ángel se aparece allí en las puertas de la cárcel y les dice, los saca y les dice, id. Simplemente id. Oh, gloria al Señor. Y esta había sido la comisión del Señor. Id y predicad el evangelio. Y esto mismo es lo que le dice el ángel. Id y predicad esta palabra. Hablen, prediquen, proclamen todas las palabras de esta vida. Sea la gloria y la honra a nuestro Señor.
Estas fueron las instrucciones totalmente contrarias a las cuales le dieron los líderes religiosos, que le dijeron, no prediquen más de ese nombre y no lo vuelvan a mencionar. Ellos salen para anunciar con confianza, con denuedo, con poder, con autoridad, las palabras de esta vida. Y esta vida es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor les continúe bendiciendo poderosamente y que espero que les haya sido de bendición hasta hoy este estudio. Seguimos con el próximo programa aquí en Libre al Fin. Que el Señor les bendiga, hermanos. Had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. A lot of people talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, I'll be the last for me, I'll be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil that I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. Three crosses stood on Calvary's hill, was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from
those hands that heal the sick. The blood came streaming down.